esta cita hay que separarla, ¿ya? Porque hay por lo menos dos enunciados, ¿ya? Si no 3 o más. Primer enunciado: la vida es acción. ¿Qué creen ustedes que significa este enunciado? La vida es acción. Dinámica que va en constante desarrollo. Por ejemplo, Puede ser la vida del hombre, puede ser, por ejemplo, tiene sentido en el hecho de que cada generación siempre va aportando en algo. ¿ya? Puede ser. Otro ejemplo, Esa no sé bien. porque ha dicho un ejemplo podría ser la vida del hombre. Bueno. Y otro ejemplo que no sea de la vida del hombre. Yo creo que no sé más. Ok, interesante. ¿Alguien sí, por favor? Absolutamente todo lo que nos rodea es una constante evolución, va decreciendo, nosotros vamos envejeciendo, las plantas crecen, mueren, vienen las épocas, va cambiando, el universo va teniendo su propio movimiento, la Tierra va girando, absolutamente todo está en constante movimiento, va cambiando constantemente con el transcurso del tiempo, tal vez puede estar anexado a eso la parte de acción. Ok, aunque evolución generalmente se toma más bien como una mejora o como una progresión, ¿no? En este caso podríamos decir cambio o transformación directamente. No, por favor. No, yo iba ahí en contra de lo que decía el compañero. ¿No está de acuerdo con la afirmación? ¿Por qué? No, yo no estaría de acuerdo. ¿Por qué no? Yo pienso que no es evolución, pienso. Ya, si Yo no. pienso que sí se ha dado en una época, en una etapa de la historia de la Tierra. ¿Ya? Ni siquiera historia, yo diría en la época de los dinosaurios sí ha habido evolución, pero hoy en día no hay evolución. Muchos dicen que el hombre está evolucionando y no es evolución. Porque ya, ahí en términos de discusión es evolución y ahí al parecer nos hemos apartado, ¿no? Ya, muy bien. Por allá y luego por acá, ¿no? Sí. La vida es acción, me parece referido a todo lo que tiene, a todo ser vivo. ¿Ya? Que está en constante crecimiento y cambio. Muy bien. Todo lo que tiene vida siempre va a nacer, crecer, reproducirse y morir, inclusive las plantas. Me parece que fuera así, ¿no? Ya, muy bien. Inclusive al ser humano dándole un matiz más de movimiento. O sea, la vida es acción, no estés ahí quieto en la rutina, sino innova, adapta a otras cosas, haz algo más. Ok, interesante, por favor. Prácticamente lo que dijo el compañero. Bien, ¿alguien más? Sí, por favor, pero esto luego usted. Yo voy en contra de lo que dicen los compañeros. Ya, más que decir, no estoy de acuerdo con esa afirmación. ¿Por qué? No estoy de acuerdo porque creo que está más restringido al ser humano, ya que acción implica conocimiento y voluntad. El ser humano al realizar algún determinado acto sabe y conoce lo que está haciendo. O sea, también los animales, ¿no? Bueno, es la posición. Interesante. Bien, ¿usted? Sí, la acción vendría a ser la toma de decisiones, ¿no? Que realiza una persona. Ya. Por ejemplo, cambiarse, comer, vestirse, caminar. Entonces, a eso se refiere una toma de decisiones. ¿Y de dónde le viene esa idea de acción? Porque tenemos que hacerlo con conocimiento y voluntad. Ya. Sí. Ya, y esa es una idea suya. Sí. O se apoya en el texto de alguna manera. No, es que para poder accionar, ¿ya? Nosotros necesitamos tomar decisiones. Tenemos que tener voluntad, tenemos que tener conocimiento. Ya, ok, comprensible, muy bien. Apreciaciones sobre sus intervenciones, ¿no? Si estoy en contra de él, así es medio claro, ¿no? Está realmente en contra de él. No estoy de acuerdo con esa idea. Así tampoco el otro dice, está en contra de mí. Porque la idea de la discusión universitaria y toda discusión en general no es estar en contra de alguien o a favor de alguien en específico, ¿no? Sino de evaluar las ideas, vengan de quien vengan. Primer punto de aclaración. Segundo punto de aclaración, está muy bien. Les pregunto qué piensan ustedes sobre este enunciado, pero generalmente mi pregunta significa, dos cosas, ¿no? ¿Cómo es que usted interpreta este pasaje? Es decir, ¿qué piensa usted? Pero dos, y ahí viene la reflexión importante, a la luz o en el marco del texto que estamos leyendo. ¿Ya? Es decir, ¿qué indicios tienen a partir del texto, de lo que dice antes o después, para poder interpretar cabalmente este fragmento? Esa es la pregunta que realizo cuando les pregunto
¿qué entienden ustedes por tal cosa? ¿No? ¿O cómo pueden interpretar este enunciado? Eso es importante, ¿ya? Porque si no ustedes se ven en la presión de inventarse alguna idea y eso no tiene sentido, ¿ya? Por ahora siempre es con respecto al texto. Ya luego les digo libremente qué opinan ustedes, ya es otra cosa. Ahora bien, la vida es acción. El paso que ustedes han seguido es el paso correcto. Primero, determinar qué tipo de vida es a la que se refiere Aristóteles. Aquí se estará refiriendo a la vida en general de todo ser vivo. Una tesis decía que sí, ¿no? Por ejemplo, no sé, el universo, las plantas, los animales y también el hombre. La otra tesis, cuando aquí Aristóteles se expresa sobre la vida, está hablando específicamente sobre la vida humana. ¿Cuál de las dos tesis es correcta? ¿Tesis A o tesis B? Sobre la vida humana. Tesis B. ¿Por qué? Ajá, ahí es lo que pasa. ¿Por qué? Porque continúa, ¿no? Habla de un esclavo. Ajá. Está subordinado a una acción. ¿Los animales pueden tener relaciones de esclavitud y señoría? ¿No? ¿Sí? ¿Según ustedes? ¿Según quién? No, y además, doctor, para Sí. esa época el Estado no era considerado como persona. ¿No? No era considerado. Era una cosa. Era una rescatante, era una cosa que hablaba. Que podía invadir. ¿Y el hombre qué cosa es? Según Aristóteles. Pues era un tipo de ser humano, pero que no tendría las mismas libertades que los que eran libres. No. ¿Y qué es el hombre libre según Aristóteles? Ojo, el hombre es un animal que habla, entonces que me digan que es una res parlante, ojo, ahí es un término res. ¿En qué idioma está? ¿En qué lengua? Latín. ¿Y ellos son? Griegos. Ahí hay que tener cuidado, a veces se hace esta superposición, ¿no? La definición de hombre como animal racional corresponde a la definición latina, animal racionale, que es un intento de traducción de la cita que ya hemos visto de Aristóteles, donde él en realidad dice es un ser viviente con logos, con habla, con comunicación, ¿ya? Entonces, un ser viviente, pero que, ojo, y es la pregunta que aquí juega centralmente, ¿el hombre es un animal? No, cuidado, si hablamos de animal como cualquier otro cuadrúpedo, no. En Aristóteles se da precisamente una característica específica del ser humano, que no es propiamente un animal, por eso el ser humano es tan extraño y digno de investigación. Por eso en el inicio del De Anima dice, de entre todas las cosas que hay que estudiar, la más digna de estudiar es la del alma. No como un principio eterno que nos sobrevive, para Aristóteles el alma muere con el cuerpo, sino más bien como esta parte peculiar que le da vida a los seres animados, pero que además se encuentra en un grado de perfección o de naturaleza diferente en el hombre que en el resto. Entonces, eso es importante mencionar, porque si no de pronto decimos, el hombre es un animal con habla, vamos a pensar que el hombre es algo así como un ser con instintos, que además expresa sus instintos hablando. Y es la interpretación que generalmente se tiene, ¿no? Y luego se dice, por eso, es que los políticos por eso no solamente son burros, sino que además son, ¿no?, como alimañas, ¿no? Y quieren cumplir sus más bajos deseos, pero además, ¿no?, engatusándonos por el habla. Esa es una interpretación posterior más o menos correcta, pues habría que discutirlo en otro momento. Por lo que ahora nos interesa decir es que ahora Aristóteles está hablando en este sentido de un ser vivo, que tiene habla. Aquí el ser vivo, el hombre, este ser vivo que tiene habla, es un tipo de entidad viva particular, específica. No es absolutamente diferente a la naturaleza, porque está restringido a ciertas características de lo natural, pero tampoco es simplemente una bestia o un animal doméstico, ni siquiera es un animal doméstico. Hay una diferencia ahí radical. Cuando hoy día, además contemporáneamente se dice, ¿no?, el hombre o el ser humano es un animal con habla, podría interpretarse, ¿no? Somos como los perros, por eso los perros son como hijos y demás, ¿no? Esa sensibilidad contemporánea que borra límites entre los cuadrúpedos y nosotros, ¿no? Hay que tener cuidado. Aquí está hablando de un tipo específico de ser vivo.
que se caracteriza primero por el habla. ¿Qué es lo que permite el habla en Aristóteles? La segunda parte de esta tesis, ¿no? La primera tesis. El hombre, este tipo de ser vivo que somos nosotros, tiene habla. ¿Y el habla qué cosa le permite? Comunicación. Ya, la comunicación. ¿Y la comunicación nos permite? Vamos, hemos machacado mucho con eso porque precisamente es una de las citas centrales de la cultura occidental. Vivir en sociedad. Exactamente, porque el habla, mediante el habla además podemos reconocer lo conveniente y lo inconveniente, lo justo y lo injusto, ¿no? Esto es interesante, los animales no pueden hacer eso. Entonces, desde ese plano, somos un tipo de, si quieren, ser viviente o animalidad muy particular. Segunda característica, ¿no? Como somos capaces de diferenciar lo conveniente de lo inconveniente, lo justo de lo injusto, pasamos al siguiente punto. Esta diferenciación no es una diferenciación vana, sino que tiene precisamente una repercusión en la vida práctica. Esa repercusión en la vida práctica es el hecho de que el ser humano es capaz de acción. En este caso es este viviente con habla, es capaz también de acción. Entonces, primero, aquí Aristóteles ya está pensando estrictamente en la vida de nosotros, ¿no? En la vida de los seres humanos. Como seres capaces de habla, de ver lo inconveniente, lo conveniente, lo injusto y lo justo, y cuya capacidad de diferenciar estos planos repercuten en la acción. Siguiente pregunta importante. ¿Qué se entiende por acción? Ustedes han leído el texto, por lo tanto saben cuál es el término griego que corresponde a esta palabra. Acción traduce en español el término griego. Praxis. Exactamente, muy bien. Término praxis. ¿Qué es lo que caracteriza la praxis? ¿Puedo leer? Por favor, fuerte y claro. No produce un resultado aparte y su fin es esa misma actividad. Exactamente. La vida es acción. Y ojo, aquí no se refiere estrictamente a las ideas de praxis, por ejemplo, como hoy en día entendemos popularmente, ¿no? Y es lo que generalmente la mayoría de las personas, por lo menos en nuestro contexto, piensa cuando habla de praxis, de una praxis política, ¿no? De cambiar, de organizar masas, que podría tener también esa relación, puede tener, ¿no? Pero aquí es un ámbito más bien general de la acción como praxis. Es, nuevamente, fuerte y claro, por favor. No produce un resultado aparte y su fin es esa misma actividad. Bien, primer punto, la praxis como acción es ante todo, género próximo, una actividad que se caracteriza ¿por qué? No produce resultado. Por no producir nada diferente Su fin, la misma actividad. de la misma actividad. ¿Cuál es la finalidad de la acción o de la praxis? ¿Cuál es la finalidad de la praxis? La misma acción. La misma. Llevar a cabo la actividad que realiza. Eso es importante. Ahí debemos buscar claridad en las cosas. Y eso, por cierto, esa va a ser una de las preguntas definitivas del control de lectura, así como las definiciones de hombre. ¿Ya? Entonces, la vida específicamente humana se caracteriza por realizar acciones, es decir, actividades cuya finalidad están en ellas mismas. Aquí hace ahora una diferenciación. La vida es acción. ¿Qué no es la vida? Producción. ¿En qué consiste la producción? ¿Cuál es el término griego que es traducido por producción? Poiesis. Poiesis, muy bien. La poiesis. ¿Qué es poiesis? Tiene como fin un resultado.
es una actividad también, ¿no? Vean, aquí está hablando constantemente de las actividades. Hay dos tipos de actividades básicas. ¿Cuáles? Aquellas cuya finalidad son ellas mismas, ¿no? La misma actividad o la misma acción. A esas se llaman acción o praxis. Y hay otro tipo de actividad que se caracterizan por un resultado, por un producto. Y esas actividades son denominadas producción o poiesis. La vida es una actividad cuya finalidad no es producir cosas, sino vivir, exactamente, ¿no? Ese es el punto central. ¿Para qué uno vive? Para ir al colegio, luego para ir a la universidad. ¿Para qué? Para sacar un título. Para, con el título, que le dé un ataque de titulitis y tenga más títulos, siempre le digan por su título, y luego tener plata, fama, poder. Y creerse un animal político, siendo probablemente tal vez solo el primer término de los dos que se han enunciado. No, la actividad, la finalidad de la vida es vivir. Y vivir se esperará en el mejor grado posible, lo que a nivel de la polis va a ser el vivir bien. Claro, porque cuando vivimos, ¿qué estamos haciendo? Estamos realizando un tipo de actividad, pero la finalidad es ella misma. Entonces la vida es acción, no es producción. Es un tipo de actividad cuya finalidad está en sí misma. Y por ello el esclavo es subordinado para la acción. ¿Cuál será la finalidad de la vida del esclavo? La producción. En cambio, para la vida del libre, ¿cuál es la finalidad? Solo vivir. El esclavo es aquel cuyo sentido de la vida es la producción. Alargando ya los términos, podemos decir, ¿no? Los que hoy día viven aferrados de las titulitis, de comprarse autos, consiguiendo plata. Terminan siendo, o se convierten en esclavos, ¿no? Porque la vida gira en torno a la producción y a la vanagloria de los objetos producidos. Pero claro, eso es alargar, ¿no? Eso es alargar la interpretación demasiado, seguramente. ¿Qué caracteriza entonces la vida del esclavo? La vida del esclavo está subordinada a la producción. Hay dos formas de vida ya acá. La vida que valga la redundancia, se vive para vivirla, ¿no? Para ella misma. Y otra que está centrada en la producción de algo, en la producción de cosas, en la producción de recursos. Eso es lo que diferencia aquí al amo del esclavo, al libre del esclavo. ¿Preguntas? Bien. El que siendo hombre no se pertenece por naturaleza a sí mismo, sino a otro, ese es por naturaleza esclavo. Y es hombre de otro el que siendo hombre es una posesión. Y la posesión es un instrumento activo y distinto. Pongamos estas tesis al revés. La posesión es un instrumento activo y distinto. Ejemplos de posesión. Que sean instrumentos activos y distintos. ¿Qué cosas poseen ustedes que sean instrumentos activos y distintos? Reduzcamos, ¿no? Ampliemos más bien. ¿Qué es una posesión? Las cosas que se tienen, ¿ya? Como instrumento. ¿Qué posesiones son un instrumento? ¿Perdón, fuerte? ¿Los objetos? Ya, una montaña es un objeto, es un edificio. Específicamente, ejemplos. Un celular.
Ya un celular es un instrumento y es una posesión instrumental. Sí, ¿no? Sirve para llamar, para firmar la clase. Una guitarra también, ven, buen ejemplo, ¿no? Es también un instrumento, ¿no? Distinto a nosotros. ¿No? Bueno, parece que algunas personas ahora tienen el celular incorporado a la oreja. No lo sueltan nunca. Aún así, ¿no? Es decir, si morimos, el celular por lo menos ahí sí se abre la mano y se cae. Se para. Ahora, ese también parece ser el carácter complejo, ¿no? De estos instrumentos contemporáneos que tratan de unirse lo más que puedan al cuerpo, convertirse en órtesis. Pero bueno, eso no estaba en el horizonte de vida de Aristóteles, no para su época. Una guitarra, una pala. ¿Una pala es un instrumento? Una posición de... Sí, ¿no? Una espada. Un instrumento activo. Un reloj. Parece que estaba activo, ¿no? Automáticamente. No había este tipo de relojes para la época de Aristóteles. Ni celulares a los que se le hablaba y le respondían. Cosas parlantes, no sé si sabían redes parlantes. Un instrumento activo. ¿Qué tipo de instrumento será activo? Aquí parece que el esclavo es precisamente caracterizado como un instrumento activo, es decir, es algo separado de nosotros, que nos sirve para un fin, pero que tiene cierta autonomía, no completa. De ahí que se los rebaje, ¿no? Pero aquí también hay una comprensión compleja del esclavo. ¿El esclavo es o no es un hombre? ¿Es un ser viviente con lobos o no? ¿No? Es una cosa. Es una cosa. ¿Pero por qué dice ahí? Y es hombre de otro modo, el que siendo hombre es una posesión. Es un hombre, pero es una posesión. ¿Es un hombre o no es un hombre? Es un hombre. Ven que aquí es complejo, ¿no? Generalmente se nos pone ya las afirmaciones esas por la tradición, ¿no? Sí, un esclavo era una cosa. Ya, pero ¿qué tipo de cosa? Ojo, cosa nuevamente nos remite al término de los latinos. Pero los latinos no han sido los únicos que han pensado en la esclavitud. Y aquí, por lo menos en el tiempo de Aristóteles, comenzamos a ver dificultades en este mismo planteamiento. Luego, cuando se ha tratado de desechar o aprovechar esta postura aristotélica con el fin de justificar o rechazar la esclavitud, se ha hecho una lectura así muy directa, ¿no? El esclavo es una cosa y por lo tanto es esto o lo otro. Pero ahora tenemos más bien que en el terreno mismo del texto se nos presentan cierto tipo de dificultades de comprensión. Ahora, sin embargo, hay que notar, ¿el esclavo es un hombre, según lo que dice aquí Aristóteles? Sí, es un hombre, dice, pero de otro modo. Hay otra manera. Es decir, al parecer el ser humano, esto que llamamos ser humano, es decir, el hombre, lo que somos nosotros, tiene modos de existir. Por ejemplo, una escoba, ¿es siempre una escoba? Era árbol, bueno, en ese rato era un árbol, ¿ya? Está bien. Pero cuando comienza a ser escoba, ¿qué es la escoba? Utilizando de diferentes formas. Por ejemplo, puede ser como un instrumento, pero en ese caso decimos, utilizo la escoba como un... ¿Con qué se golpea generalmente? Mazo. Como un mazo, como una espada, como un... ¿no? Como un objeto contundente para la defensa, para el ataque. Oh, la escoba la estamos transformando en otra cosa, entonces ahí decimos es una escoba, pero de otro modo. Si se la utiliza como un caballo imaginario, gracias a la imaginación, la escoba de otro modo, ¿no? Siendo de otro modo, se convierte en un juguete, ¿no? En un caballo. Eso es interesante porque debemos agregar la idea de otro modo.
¿Por qué? Porque no se mantiene, por decirlo así, en su naturaleza. Le estamos sacando de su finalidad propia, que consiste en, no me digan volar, que entramos en otro, ¿no? Sino barrer. La finalidad de la escoba es barrer. Y cuando lo utilizamos como caballo, no sé, medio de transporte, arma contundente, debemos agregar la idea de otra manera, ¿no? U otro modo. Esto es interesante, porque los esclavos entonces están siendo, por decirlo así, como hombres arrancados, ¿no? O movidos o utilizados de otra manera. Pero aquí hay una cosa muy compleja, porque son precisamente las cosas, las sustancias, los instrumentos, los que tienen la finalidad de ser como herramientas. En cambio, el ser humano es una herramienta. ¿Sí? ¿Es una herramienta el ser humano? No. ¿La vida humana tiene alguna finalidad para la producción? No. Cuando la vida se transforma en el modo de la esclavitud, se convierte en un tipo de cosa para la producción, en una modalidad para la producción. Y de esa manera la vida humana, por decirlo así, sale de su naturaleza, no está cuidada en su naturaleza. Y decimos, no juegues con la escoba así que me la vas a romper y ya no va a servir. Es decir, inclusive rompiéndose podría llegar a su máximo nivel de juguete, ¿no? Para la diversión al punto que estalla. Pero encontramos eso como violento porque la finalidad de la escoba no es estallar como juguete, sino más bien barrer. Al parecer, cuando el esclavo también revienta por el ejercicio de la esclavitud, está reventando en un estado, por decirlo así, entre comillas, impropio de la humanidad. Y es hombre de otro modo el que siendo hombre es una posesión. Aquí vamos a encontrar un problema en la definición o en la caracterización del esclavo. Y vamos a encontrar nuevamente un problema de la tesis sobre la que en Aristóteles unos hombres son libres por naturaleza y otros esclavos por naturaleza. Dice eso, sí, lo vamos a ver más adelante. Pero cómo se interpreta eso es aquí el problema. ¿Nacen esclavos o se hacen esclavos? ¿Nacen esclavos? ¿Se hacen esclavos? Hijo de un esclavo nace esclavo. ¿No nace hombre? Nace un hombre esclavo. ¿Por qué un burro, un animal de carga, no es un esclavo? Para los romanos va a haber más bien esta equiparación, ¿no? Los semovientes van a tener esta característica. Son movientes autómatas de los que se puede dudar si tienen razón o no. Cierto tipo de fiestas populares o universitarias a veces nos ponen en esa duda, ¿no? Se mueven autónomamente, pero faltará saber si tienen realmente razón o si le están usando, ¿no? Pero es un punto fuertemente latino. Aquí más bien hay un problema en la caracterización. Y claro, para los romanos ya tenemos además una época imperial, donde hay ya otros niveles de justificación. Aquí todavía estamos en el plano de la polis, en organizaciones terriblemente pequeñas. Bien. Entonces, el que es esclavo se convierte en una posesión de otro hombre, ¿no? El hombre poseído por otro se convierte en esclavo. Y al ser poseído, al ser una posesión, es decir, un instrumento activo y distinto, se convierte en un esclavo, en algo menos que un hombre, en otro modo de ser hombre. Siguiente cita. Bien, sí, no, esto genera muchos problemas internos en la exposición y esto ha generado importantes discusiones también a lo largo del pensamiento político. Ahora bien, aquí está ampliando. Vean que ahora, hace un momento ha caracterizado qué es esa cosa de la que se habla. ¿Ya? Estamos hablando de la vida, del tipo de vida que corresponde al ser humano. Y vemos que en la vida que corresponde al ser humano, algunas vidas se dedican estrictamente a vivir, pero otras están directamente enlazadas a la producción. Estas vidas que están enlazadas a la producción
se convierten en esclavos, ¿no? Y otro modo de ser hombre. ¿Por qué? Pareciese que Aristóteles responde esa pregunta en primera vía por el tipo de relaciones. Vea que está pasando de las cosas, de la descripción de las cosas, a la descripción de las relaciones. Y esto es importante porque si recordamos, la polis no es solamente el conjunto de casas, sino es la relación que hay dentro de las casas y fuera de ellas, ¿no? Entre los trabajos cotidianos y los trabajos no cotidianos. Los trabajos no cotidianos corresponden precisamente a las actividades políticas, por decirlo así, y los cotidianos corresponden a la esfera del hogar o de la casa. ¿Bien? Mandar y obedecer, vean, estas ya son relaciones o actividades. Mandar y obedecer no son solo cosas necesarias, es decir, que se dan naturalmente. Aquí cuando se habla de necesidad se dice naturalmente, ¿no? Es necesario que de las plantas surjan flores, ¿no? De las flores frutos. Entonces se da con necesidad. Sino también conveniente. Mandar y obedecer está en relación con lo necesario, pero también por lo conveniente. Gracias a que el hombre sabe diferenciar lo conveniente del inconveniente. Gracias al habla, a la comunicación. Entonces ya la comunicación o la relación o esta idea de habla o comunicación en Aristóteles tiene que ver con la idea de mandar y obedecer. Así como hablar y escuchar son siempre, ¿no?, dos caras de la misma moneda. Cuando uno habla, el otro escucha y viceversa. Lo mismo parece que debería ocurrir al mandar y al obedecer. Y ya desde el nacimiento de algunos están destinados a obedecer y otros a mandar. Aquí parece reforzar la tesis de que se pueden hacer esclavos, ¿no? Es decir, hay personas que nacen destinadas a, ¿no? En este caso eso significa obedecer. Y hay algunas que han nacido más bien destinadas a mandar. Interesante, ¿no? Debe asombrarnos. Seguramente también nos causará rechazo, ¿no? Hay que tomar también aquí una postura ya más o menos crítica, pero sin dejar el asombro y a la apertura de lo que nos va diciendo el texto. Veamos qué más dice Aristóteles sobre este punto. Nos dice que es mejor el mando sobre los subordinados mejores. ¿A qué se refiere eso? Sobre un hombre, ¿Quién ha leído? Por favor. sobre un hombre, de un hombre sobre la bestia. ¿Es mejor mandar que un hombre mande sobre una bestia o que un hombre mande sobre un hombre No, que el hombre mande sobre la bestia. Es ¿Ya? mejor, eso que indica. Sí, a veces no es muy conveniente que la bestia mande sobre el hombre. ¿Es eso? No, dice que es mejor sobre un hombre que ¿Sí? sobre una bestia. Mandar sobre un hombre que mandar sobre una bestia. Sí. ¿Ah? ¿Alguien más quiere agregar algo? Subordinados mejores. Si le mando una bestia, ¿qué es lo que le puedo mandar? ¿Qué le puedo ordenar a una bestia? Duérmete ahí, súbete sobre la mesa. No te subas sobre la mesa, pero nada más. En cambio, si puedo mandar sobre un hombre, ¿qué puedo mandar? ¿Ah? Por ejemplo, ¿qué cosas podrían mandar sobre los hombres? Que construya la mesa. Interesante, que construya una mesa. Ahí la actividad, por ejemplo, del que está obedeciendo se destina hacia una producción. En cambio, lo otro es ordenar, ¿no? Pensar en cómo va a ser la mesa, tal vez. Otra actividad que se pueda ordenar. Que construya una casa. Ya, que construyan una casa. ¿Qué otras cosas más? Cocina. ¿Qué más?
que lea, que eduque, ¿no? Los que eran esclavos estaban encargados de educar al principio a los jóvenes libres, contándoles las mitologías, ¿no? Por ejemplo. Interesante. Pobre oficio de docente proviene de la práctica de los esclavos. Eso no hay que olvidar, ¿no? Es una labor de servicio. Donde quiera que uno manda y otro obedece, hay una obra común. Esto es sumamente interesante. ¿A qué se refiere eso? Muy bien, pero como obra común, ¿por qué? Sí, ¿no? Uno le dice, construye una mesa así y así. No sé. Bueno, primero haces esto y luego haces el otro. Tal vez te has referido a la construcción de un templo, por decir, sí, pero los esclavos sí siguen teniendo. Ya, podría ser, por ejemplo. También porque uno da la idea y el otro la realiza, porque uno pide una cosa y el otro la cumple. Ya, sí. Ciertos amores degeneran en esa relación, dicen algunas personas. No sé si será así. El ser vivo, perdón por la mayúscula sostenida, está constituido en primer lugar de alma y cuerpo, de los cuales uno manda por naturaleza y el otro es mandado. ¿Quién manda aquí? El alma, ¿no? El alma parece que dirige. Siguiente, de entre los seres hay que estudiar los que hayan llegado a su naturaleza y no a los corrompidos. Ojo, ¿no? Aquí Aristóteles, vean que ha dicho que hay dos tipos de vida, hay relaciones entre mandar y obedecer, y luego ha dicho que esto parece estar basado en la naturaleza. ¿No? El argumento ha ido por esa vía. Y ahora en la explicación de la naturaleza llega al punto de constitución de este tipo de seres vivos, ¿no? Alma y cuerpo, ¿no? Es decir, una forma que guía y orienta las capacidades del cuerpo. En Aristóteles el alma es una forma del cuerpo, es lo que le da su finalidad, ¿no? Las plantas tienen alma vegetativa, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y ya lo voy a poner, ¿no? Después están los animales, que además tienen un alma más compleja y ¿no? Pueden diferenciar sus alimentos. Y el ser humano tiene ya un alma más compleja, tiene que ver con lo racional, y puede inclusive no solamente buscar su alimento, sino además puede gobernar sobre otros hombres en vistas a realizar su vida, no con la finalidad de mandar a otros, sino para mantenerse en el estado de libertad de las necesidades. Por eso dicen que hay que tomar ejemplos realmente óptimos, ¿no? Es decir, casos ejemplificadores. Por eso hay que observar al hombre que está mejor dispuesto en cuerpo y alma, dice Aristóteles. Luego esto se va a relacionar con una idea muy griega en la que la belleza y la bondad están unidas en sí, que más adelante se traduce como perfección humana. Continuemos. ¿Puede considerarse que el esclavo no tenía alma? Si es un hombre, tiene alma. Si es un ser vivo, tiene alma. Pero en este caso la lectura dice que el ser perfecto es el que tiene cuerpo y alma. En cambio, el esclavo... No. ¿Dónde dice el ser perfecto tiene cuerpo y alma? Y en la última parte creo que está mejor dispuesto en cuerpo y alma. Dice. Dispuesto en cuerpo y alma. El ser vivo está constituido en primer lugar de alma y cuerpo. Aquí dice algunos seres vivos, dice todos. Todo ser vivo tiene alma y cuerpo. Las plantas tienen alma, un alma vegetativa, que es la forma que le da al cuerpo. ¿Por qué una planta es así? Porque su finalidad, ¿no? Su alma, su forma, lo que le da energía, es decir, lo que le da fuerza vital y organizativa, es el alma. Los animales, porque son así, porque tienen además tacto y es un alma ya sensitiva. En cambio, el ser humano tiene las capacidades de la planta como un alma vegetativa, tiene la capacidad de seleccionar su alimento como un alma animal, pero tiene además el alma intelectiva, el nous, tiene además la capacidad de razón, intelecto activo. Entonces, no se puede decir, si aceptamos que los esclavos son un hombre en otro modo, debemos aceptar que
que por ser seres vivos tienen cuerpo y alma. Pero al parecer el alma no está funcionando como debería funcionar, es decir, no está llevando el cuerpo a las finalidades completas. ¿Sí? Dejemos la pregunta, va a ver que se responde con mayor claridad en los siguientes fragmentos. Pero aquí todo ser vivo en Aristóteles tiene cuerpo y alma. Ahora, ¿qué tipo de alma y con qué desarrollo? Eso está en discusión. Ahora, cuando dices mejor dispuesto en cuerpo y alma, dice mejor desarrollado. ¿No? Estar mejor dispuesto. De ahí viene, ¿no? Cuando uno dice estoy indispuesto, ¿qué significa estoy enfermo, ¿no? No me siento bien. En cambio, estar dispuesto significa lo contrario de esa enfermedad, un estado de salud. Bien, siguiente cita. Vean, pasamos ahora al 1254b. Es posible entonces, como decimos, observar en el ser vivo el dominio señorial y el político, pues el alma ejerce sobre el cuerpo un dominio señorial y la inteligencia sobre el apetito un dominio político y regio. El alma gobierna al cuerpo, le dice qué debe hacer, no consulta nada más. Eso es lo que... Pero claro, la parte apetitiva del cuerpo, ¿recuerdan? El alma apetitiva, no el alma apetitosa, como han escrito en el examen algunos, sino el alma apetitiva. En Platón, ¿a qué refería? A los afectos, ¿no? A las pasiones, a la alimentación, a los deseos, a todo aquello que tiene que ver con el sustento corporal también, ¿no? Aquí los apetitos deben ser gobernados por la inteligencia. ¿No? Nosotros no podemos decir, no voy a sentir nada y no sentimos nada, no, salen constantemente, pero estamos siempre mediando con nuestros deseos, con nuestras emociones, ¿no? Nos enojamos y tratamos de mantener nuestra ira domada, nos alegramos, pero tampoco tratamos de estallar en llanto de la emoción, ¿no? Siempre estamos modulando. El ser vivo, por lo tanto, es aquel capaz de un dominio señorial y político. El alma, de esto se deriva, ejerce un dominio señorial sobre el cuerpo y la inteligencia ejerce un dominio político y regio sobre el alma. Bien, conforme a la naturaleza y por conveniencia, vean todo el ámbito que se abre por el habla o la comunicación. El cuerpo debe ser regido por el alma. Para la parte afectiva, es decir, en este sentido, la parte afectiva debe ser gobernada por la razón. Y vean lo que dice, ¿no? La inversión de estas relaciones generalmente es perjudicial para todos. ¿Por qué?